El teléfono sonó a las 2:30 de la madrugada, rompiendo el silencio de mi apartamento. Miré la pantalla sin entender, todavía aturdida por el sueño. Era Miguel, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No solía llamarme a esas horas, y su nombre iluminado en la pantalla solo podía significar una cosa. Algo estaba mal. Contesté tratando de no sonar demasiado preocupada. ¿Nati? Su voz sonaba apagada, temblorosa. ¿Puedes venir? Necesito verte. Mi corazón se aceleró al escuchar ese tono, uno que nunca había usado antes. Sin hacer preguntas me levanté de la cama, me vestí apresuradamente y salí al frío de la madrugada. El silencio de las calles de Madrid a esa hora era inquietante. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en todas las posibilidades que cruzaban por mi mente. ¿Le habría pasado algo grave? ¿Un accidente? ¿O tal vez algo en su familia? Cuando llegué a su edificio, el portero ya no estaba. Y las luces del vestíbulo parpadeaban de forma extraña, lo que aumentaba mi ansiedad. Subí en el ascensor hasta el 6º piso, donde él vivía. Sintiendo como la incertidumbre me ahogaba. Cuando la puerta de su apartamento se abrió, vi a Miguel frente a mí. Con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Estaba pálido, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Miguel, ¿qué pasa? Pregunté casi susurrando, tratando de no sonar demasiado alarmada. Él no contestó de inmediato. Simplemente me miró como si estuviera debatiendo entre hablar o callar para siempre. Finalmente dio un paso hacia mí, y fue entonces cuando lo sentí. Una atención entre nosotros que nunca había estado ahí antes. Era algo inexplicable, casi tangible. El aire se volvió pesado. Antes de que pudiera decir algo más, dio otro paso. Y sin previo aviso, sus labios encontraron los míos. Fue tan rápido, tan inesperado, que me congelé. No era el beso suave y dulce al que me había acostumbrado. En los últimos meses de nuestra relación. Este beso tenía algo más. Algo urgente, cargado de emociones que no entendía. Sentí su desesperación, su necesidad. Como si estuviera buscando consuelo o redención en ese momento. Pero no era el momento para eso. No entendía lo que estaba pasando. Y aunque una parte de mí respondió a su cercanía, la otra parte se resistía. Algo no estaba bien. Lo aparté suavemente, todavía aturdida. Por lo que acababa de suceder. Miguel, ¿qué estás haciendo? Logré preguntar, mi voz temblaba. Pero no tanto como mi interior. Sabía que esto no estaba bien, que no era normal. Este no era el Miguel que yo conocía. No lo sé. Respondió en voz baja. Sus ojos perdidos en algún lugar detrás de mí. No debería haber hecho eso. Se pasó una mano por el cabello, claramente angustiado. Yo estaba ahí, a solo unos pasos de él. Pero se sentía como si nos separara un abismo. El silencio que se instaló entre nosotros era sofocante. Lleno de cosas no dichas. Había tantas preguntas en mi cabeza. Pero no sabía por dónde empezar. No entendía por qué había hecho eso. Ni por qué me llamaba a mitad de la noche. Para luego besarme de esa manera. Con esa mezcla de culpa y desesperación. Me acerqué esta vez con más cautela. Intentando reconectar con él. Miguel, ¿qué está pasando? Mi voz fue más firme esta vez. Pero él seguía sin poder mirarme a los ojos. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué ese beso? Él levantó la cabeza. Pero su mirada no era la misma de siempre. Era como si estuviera peleando una batalla interna. Que yo no alcanzaba a comprender. Finalmente, después de unos segundos. Que parecieron eternos, murmuró. He hecho algo terrible. Mi corazón se aceleró aún más. Quise preguntar qué. Pero sentí que si lo hacía. Algo se rompería en ese instante. Así que simplemente lo miré. Esperando que continuara. Pero no lo hizo. Solo permaneció ahí, inmóvil. Sumido en sus propios pensamientos oscuros. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos. Que no me dejaban en paz. Lo que ocurrió esa noche en el apartamento de Miguel.
Me había dejado con más preguntas que respuestas. No podía dejar de pensar en ese beso. En la forma en que sus labios se encontraron. Con los míos de manera tan brusca. Tan cargada de emociones que no lograba descifrar. ¿Qué era lo que había hecho él? ¿Qué lo atormentaba tanto? ¿Por qué no me daba una explicación clara? Su silencio solo alimentaba a mi inquietud. Traté de seguir con mi rutina. Pero la imagen de su rostro pálido y confuso me perseguía en cada rincón. Mi trabajo, que solía ser mi refugio, ya no me ofrecía el mismo consuelo. Mis pensamientos regresaban una y otra vez a esa noche. Y a ese extraño comportamiento que nunca había visto en él antes. Finalmente no pude soportarlo más. Necesitaba respuestas, o al menos una conversación que nos permitiera entendernos. Decidí llamarlo, pero el tono de su teléfono sonaba vacío, inalcanzable. Mandé mensajes que quedaron sin respuesta. Ese silencio solo aumentó mi angustia. Porque nunca antes Miguel había sido así conmigo. Siempre era directo, abierto, compartía todo. Incluso los detalles más pequeños de su vida. Pero ahora parecía que se estaba escondiendo. Alejándose de mí. Pasaron unos días más antes de que él me respondiera finalmente. Fue un mensaje corto, casi frío. Pidiéndome que nos viéramos en un café. En las afueras de la ciudad. No en su apartamento. No en nuestro habitual bar en el centro. Sino en un lugar que no asociábamos con ninguno de los dos. Acepté, aunque no se sintiera una punzada de incertidumbre. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Sentado en una esquina. Con una taza de café medio vacía frente a él. Se veía diferente. Como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Me senté frente a él. El aire entre nosotros denso. Cargado de todo lo que no habíamos dicho en esos días. Gracias por venir. Murmuró. Apenas levantando la mirada para encontrarse con la mía. Miguel, por favor. Dime qué está pasando. No pude contener más mi ansiedad. Mis palabras salieron atropelladas. Llenas de urgencia. No entiendo nada. Lo de la otra noche. No sé qué pensar. Él dejó la taza sobre la mesa. Y se frotó a las manos. Como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero sin encontrarlas. No debería haberte llamado esa noche. Comenzó con la voz quebrada. Estaba confundido. Asustado. Hice algo que no debía haber hecho. Algo que no tiene arreglo. Y no sé cómo enfrentarlo. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo escuchaba. Esperando que me diera más detalles. Alguna pista que me ayudara a comprender. Pero en lugar de eso, lo único que obtuve fue una mirada llena de arrepentimiento. Era como si todo lo que él estaba viviendo estuviera muy lejos de mi alcance. ¿Por qué no me lo puedes decir? Pregunté. Mi voz más tranquila de lo que esperaba. Pero con un trasfondo de desesperación. Si confías en mí. Si todavía somos lo que éramos. ¿Por qué no me lo dices? Él suspiró. Su mirada perdida en algún punto detrás de mí. Sentí que estaba a punto de derrumbarse. Pero al mismo tiempo. Algo en su expresión me decía. Que no iba a darme lo que necesitaba. No en ese momento, al menos. No es tan simple, Nati. Hay cosas que no puedo explicarte todavía. Su voz era apenas un susurro. Pero el dolor en sus palabras era evidente. La conversación se fue apagando. Llenándose de silencios incómodos. Que ambos éramos incapaces de llenar. Por más que intentar sacar más información de él. Miguel se mantenía distante. Como si hubiese erigido un muro entre nosotros. Que no me permitía acercarme más. Lo único claro era que había algo más profundo. Detrás de su comportamiento. Algo que él no estaba dispuesto a compartir conmigo en ese momento. Finalmente. Después de un largo silencio. Decidí que no tenía sentido seguir presionándolo.
Me levanté de la mesa con la sensación de que lo que fuera que había entre nosotros estaba empezando a desmoronarse lentamente. Si alguna vez decides contarme la verdad, aquí estaré, dije, mi voz apenas sostenida por la esperanza de que ese momento llegara. Él asintió, pero no dijo nada más. Cuando salí del café, el aire frío de la tarde me envolvió. Y sentí que una parte de mí había quedado atrapada en ese pequeño rincón, junto a él y todos esos secretos que se negaba a revelar. Sabía que algo grande estaba ocurriendo, pero no tenía idea de hasta dónde podía llegar. Pasaron algunos días después de esa incómoda conversación en el café, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Era como si una nube oscura se hubiera instalado sobre mí, nublando mi capacidad de pensar con claridad. No podía entender por qué Miguel seguía manteniéndose distante. Cada día me despertaba con la esperanza de recibir algún mensaje de él. Una llamada, algo que me diera una pista de que las cosas podían mejorar. Pero el silencio persistía. Finalmente no pude más. Necesitaba hablar con alguien. Y no había mejor opción que Emilia. Mi mejor amiga. Siempre había sido mi refugio en los momentos de confusión. La persona a quien recurría cuando no sabía qué hacer. La llamé una tarde, después de salir del trabajo, y quedamos en vernos en nuestro bar favorito. Era uno de esos lugares pequeños y acogedores, donde siempre podías encontrar una mesa libre y disfrutar de una buena conversación, sin el ruido del mundo exterior. Llegué antes que ella. Me senté en nuestra mesa habitual y pedí una copa de vino. Mientras esperaba, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. No sabía cómo empezar a explicar lo que estaba pasando. Ni siquiera si podía hacerlo de manera coherente. Pero cuando Emilia finalmente llegó, todo pareció un poco más claro. Ella siempre tenía esa capacidad de hacerme sentir que cualquier problema podía resolverse. Vale, ¿qué pasa? Emilia fue directa como siempre. Se quitó el abrigo y se sentó frente a mí, con esa mirada que me decía que ya sabía que algo no andaba bien. Suspiré profundamente, tomando un sorbo de mi vino antes de empezar. No sé por dónde empezar, Em. Todo se siente tan confuso. Murmuré buscando las palabras. Miguel ha estado distante, diferente. Y no sé qué hacer con eso. Le conté todo lo que había sucedido. El beso inesperado en su apartamento. Su misterioso comportamiento en el café. Y cómo me había dejado con más preguntas que respuestas. Mientras hablaba, podía ver cómo el rostro de Emilia se iba tensando. Su preocupación haciéndose evidente. Eso suena raro, Nati, dijo finalmente, apoyando el mentón en su mano, mientras me observaba detenidamente. Miguel nunca había sido así antes, ¿verdad? Siempre ha sido claro contigo. Directo. Esto no cuadra. Asentí lentamente, sintiendo la frustración crecer en mi interior. Era justo lo que había estado pensando. Pero no había querido admitirlo. Algo no cuadraba. Algo estaba roto. Y no sabía cómo arreglarlo. No sé qué hacer. Admití, sintiendo que mi voz se quebraba un poco. Me siento perdida. Como si no supiera en qué dirección ir. Emilia tomó un sorbo de su vino. Y se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de decirme un secreto. Mira. Hay dos cosas que pueden estar pasando aquí. O está lidiando con algo muy serio, que no sabe cómo compartir contigo. O hay algo que no quiere que sepas. Sus palabras eran duras. Pero sabíamos que entre nosotros no había lugar para los rodeos. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decir. No quería pensar en la posibilidad de que Miguel me estuviera ocultando algo grave. Algo que pudiera poner en peligro nuestra relación.
Pero tampoco podía negar que su comportamiento reciente indicaba justo eso. Él estaba luchando con algo. Y yo no podía ayudarlo. Si no me dejaba entrar en su mundo. ¿Y qué se supone que haga? Pregunté finalmente, sintiendo que las lágrimas comenzaban a amenazar con salir. No puedo seguir así, Emilia. No puedo seguir esperando a que él decida contarme lo que está pasando. Emilia me miró con compasión, sabiendo exactamente lo que sentía. Ella había pasado por situaciones similares en el pasado. Relaciones en las que los secretos y las mentiras habían destrozado lo que alguna vez fue hermoso. Pero también sabía que al final todo dependía de mí. Tienes que hablar con él de nuevo. Pero esta vez, sin darle espacio para evadir las preguntas. Me aconsejo. Su tono más firme ahora. Sé que es difícil. Pero no puedes quedarte en la incertidumbre. Si él no está dispuesto a ser honesto contigo, entonces tendrás que tomar decisiones. Asentí. Aunque dentro de mí, el miedo a lo que esa conversación podría revelar era abrumador. No quería perder a Miguel. Pero tampoco podía seguir viviendo con la sombra de la duda acechándome. Sabía que Emilia tenía razón. Que debía enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Por doloroso que pudiera ser. Nos quedamos un rato más en el bar. Hablando de cosas menos serias. Intentando distraerme de la carga emocional que pesaba sobre mí. Emilia siempre sabía cómo hacerme reír. Cómo hacer que los problemas parecieran más pequeños. Aunque solo fuera por un momento. Pero cuando salimos a la fría noche de Madrid, el nudo en mi estómago seguía ahí. Recordándome que el problema no había desaparecido. Al despedirnos, Emilia me dio un abrazo largo y apretado. Como si supiera que lo necesitaba más que nunca. Sea lo que sea. Vas a estar bien. Me dijo en voz baja. Sus palabras llenas de la certeza que yo misma no tenía. Tienes que enfrentarlo. Y entonces sabrás qué hacer. Asentí de nuevo. Intentando aferrarme a esa confianza que ella tenía en mí. Mientras caminaba de regreso a casa. Su consejo resonaba en mi mente. Tenía que hablar con Miguel. Pero no sabía si estaba preparada para lo que esa conversación podría traer. Una parte de mí temía que al final la verdad fuera mucho más difícil de enfrentar que el silencio. Después de aquella conversación con Emilia, sabía que tenía que enfrentarme a Miguel. Pero el miedo me paralizaba. Cada vez que intentaba imaginar cómo sería ese encuentro, mi mente se llenaba de posibilidades. Ninguna de ellas buena. ¿Qué podría ser tan terrible como para que él prefiera mantenerme en la oscuridad? Lo que fuera. Debía ser devastador. Finalmente, decidí que no podía seguir posponiéndolo. Había pasado ya demasiado tiempo en silencio. Y la incertidumbre me estaba destrozando por dentro. Le mandé un mensaje breve, sin rodeos. Necesitamos hablar. Esta vez de verdad. No esperaba una respuesta inmediata. Pero cuando su nombre apareció en la pantalla. Apenas unos minutos después. Supe que había llegado el momento. Está bien. Ven a mi casa esta noche. Respondió. La tarde pasó lentamente. Como si el tiempo se hubiera detenido. Cada minuto se sentía como una eternidad. Y mis pensamientos no dejaban de correr en círculos. Intenté concentrarme en el trabajo. Pero era inútil. El peso de la conversación que me esperaba me aplastaba. Finalmente. Cuando llegó la hora. Salí de la oficina. Y me dirigí a su apartamento. Con una mezcla de nervios y determinación. Al llegar, me sorprendió que Miguel me estuviera esperando. En la puerta del edificio. Como si supiera que yo llegaría antes de lo previsto. No dijo nada. Mientras subíamos las escaleras hasta su apartamento. El silencio entre nosotros era espeso.
lleno de todo lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir. Cuando entramos, la atmósfera en su hogar era sofocante. Las luces estaban apagadas. Solo un par de lámparas encendidas en las esquinas de la sala, creando sombras que parecían reflejar nuestros propios pensamientos. Nos sentamos en el sofá, frente a frente. Miguel parecía más cansado que nunca. Sus ojos oscuros que solían brillar de vida, ahora estaban opacos, como si llevara meses sin dormir. ¿Qué está pasando, Miguel? Rompí el silencio, incapaz de aguantar más. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, casi acusadora. Pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Él me miró durante unos segundos, como si estuviera evaluando si debía seguir ocultando lo que tanto lo atormentaba, o finalmente liberar la verdad. Tomó una respiración profunda antes de hablar. Nati, no sé ni cómo empezar. Sus palabras parecían pesadas, como si le costara sacarlas. He estado cometiendo errores. Grandes errores. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecido. No lo interrumpí, esperando que continuara. Él se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Me metí en algo que no debería haber hecho, dijo finalmente, su voz quebrada. Todo comenzó como algo pequeño, insignificante, algo que pensé que podía controlar. Pero ahora se ha salido de mis manos. Mis pensamientos volaban, tratando de encajar las piezas. Pero nada tenía sentido. ¿Qué podía haber hecho que lo estuviera afectando tanto? Miguel, por favor, explícame. No puedo ayudarte si no me dices de qué se trata. Mi voz era ahora más suave, tratando de mostrarle que estaba ahí para él, que no iba a juzgarlo, fuera lo que fuera. Él paró de caminar y se sentó a mi lado. Pero no me miraba. En lugar de eso, fijo la vista en el suelo. He estado mintiéndote, Nati. No quería que te enteraras, porque tenía miedo de perderte. Pero ya no puedo seguir escondiéndolo. Sentí un nudo formarse en mi estómago. No sabía qué venía después, pero sabía que no iba a ser fácil de escuchar. Estoy en una situación financiera complicada, confesó, finalmente levantando la vista para encontrarse con mis ojos. Y sin inversiones que no resultaron como esperaba. Y ahora debo más dinero del que puedo pagar. Intenté solucionarlo por mi cuenta, pero las cosas solo empeoraron. Y por eso te he estado alejando. Porque no quería que te vieras envuelta en esto. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Nunca hubiera imaginado que algo así estaba pasando. Pero al mismo tiempo, entendía por qué había sido tan difícil para él contármelo. Miguel siempre había sido orgulloso. Alguien que prefería arreglar sus problemas solo antes que pedir ayuda. Miguel, empecé sin saber muy bien qué decir. Podrías haberme dicho antes. No habría cambiado nada entre nosotros. Él negó con la cabeza, su expresión cargada de tristeza. No quería que pensaras que soy un fracaso. Siempre quise ser alguien en quien pudieras confiar. Alguien que pudiera cuidarte. Y ahora ni siquiera puedo cuidarme a mí mismo. El dolor en sus palabras era evidente. Quería acercarme a él, abrazarlo. Decirle que todo estaría bien, pero algo me detuvo. Aunque su confesión había aclarado muchas cosas, también sentía que no me lo estaba contando todo. Había algo más. Algo que seguía oculto en las sombras de su mente. ¿Eso es todo, Miguel?, pregunté con cautela. ¿Es solo por el dinero? Él titubeó por un momento. Y esa pequeña pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. No era solo eso. Había algo más. Algo que aún no estaba dispuesto a compartir. No quiero que sigas en esto, dijo de repente, cortando el silencio.
No mereces estar atrapada en mis problemas. Creo que deberíamos distanciarnos un tiempo. Esas palabras me cayeron como una losa. Distanciarnos. Después de todo lo que habíamos pasado. Después de haberme mantenido en la oscuridad. Durante tanto tiempo. Ahora él quería que me alejara. No estoy aquí para abandonarte, Miguel. Si piensas que eso es lo que quiero. Estás equivocado. Mi voz temblaba. Pero intenté mantenerme firme. Quiero ayudarte. Pero no puedo hacerlo. Si me empujas fuera de tu vida. Él se quedó en silencio. Y por un momento. Pensé que iba a acceder. Pero en lugar de eso. Solo murmuró. Esto es lo mejor para ti. Crim. Me levanté del sofá. Sintiendo que todo se derrumbaba. No quería irme. Pero no veía otra opción. Si decides confiar en mí. Sabes dónde encontrarme. Fue lo último que dije antes de salir por la puerta. La sensación de vacío. Me acompañó mientras bajaba las escaleras. Dejando atrás un apartamento. Que ahora me parecía más oscuro y frío que nunca. Sabía que algo más. Estaba escondiendo detrás de sus palabras. Pero no podía forzarlo a abrirse. Lo único que podía hacer ahora era esperar. Pasaron varios días. Sin que supiera nada de Miguel. Mi vida continuaba. Como si estuviera en piloto automático. Trabajo. Casa. Intentar distraerme con Emilia. Pero en realidad no podía dejar de pensar en él. Sentía que había dejado algo a medias. Como si nos hubiéramos quedado atrapados. En una conversación que nunca terminó. No era solo la situación financiera. Lo que me preocupaba. Había algo más. Algo que seguía sin encajar. Su propuesta de distanciarnos. Me había dejado confundida. Y con el corazón roto. Pero también me llenaba de preguntas. ¿Por qué quería alejarme justo? ¿Cuándo más necesitaba ayuda? Una tarde, mientras estaba en casa. Recibió un mensaje. El corazón me dio un vuelco. Al ver que era de Miguel. El texto era breve. Pero suficiente para desatar. Una ola de emociones. Podemos hablar. Ven a mi casa cuando puedas. No supe si sentir alivio o miedo. Algo dentro de mí me decía que esta vez. Las cosas iban a cambiar de manera definitiva. Para bien o para mal. Llegué a su apartamento en cuanto pude. La puerta estaba entreabierta. Lo que ya me pareció extraño. No quise tocar. Así que empujé suavemente la puerta y entré. El ambiente era igual de tenso. Que la última vez que estuve allí. Pero esta vez no lo encontré. Caminando nerviosamente por la sala. Estaba sentado en el sofá. Con la cabeza entre las manos. No levantó la mirada cuando entré. Miguel. Mi voz era apenas un susurro. Sentía que el aire en la habitación estaba cargado de algo indescriptible. Él levantó la cabeza lentamente. Había algo distinto en su mirada. Algo más apagado. Más distante. Como si ya no quedara nada del hombre que conocí. Nati, gracias por venir. Su voz sonaba cansada. Como si estuviera cargando el peso del mundo en los hombros. Me senté frente a él. Esperando que hablara. No quería presionarlo. No quería ser yo quien rompiera el silencio. Porque algo me decía que las palabras que estaban por salir cambiarían todo. Estuve pensando en todo. Comenzó. Frotándose las manos nervioso. Lo que te dije la última vez. Sobre el dinero. Sobre los problemas que tengo. Se detuvo. Buscando las palabras correctas. No te mentí. Pero tampoco te lo conté todo. Hay algo más que debes saber. Y no quería decírtelo porque tenía miedo. De cómo podrías reaccionar. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué podría ser peor que lo que ya me había contado? Estaba a punto de descubrirlo.
Hace unos meses. Su voz temblaba. Como si cada palabra fuera una lucha. Conocía a alguien. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Miguel evitaba mi mirada. Su rostro lleno de culpa y arrepentimiento. No fue algo planeado. Ni algo que quise que sucediera. Continuó. Hablando rápidamente. Como si intentara sacar todo de una vez. Antes de perder el valor. Estábamos pasando por un mal momento. Tú y yo. Yo estaba bajo mucha presión y... Se detuvo. Su voz casi apagándose. Me equivoqué. El aire en la habitación se volvió irrespirable. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Pero era como si cada palabra llegara a mí en cámara lenta. Demasiado tarde para reaccionar. Miguel me había traicionado. Y todo el dolor que había sentido en las últimas semanas. Ahora tenía sentido. No era solo el dinero. No era solo el estrés. Había algo más. Algo que había estado escondido en las sombras de nuestra relación. Algo que él nunca me había dicho. ¿Quién es? Logré preguntar. Aunque mi voz sonaba distante. Como si no fuera mía. Miguel se quedó en silencio por un momento. Como si estuviera debatiéndose. Entre decirme la verdad. O protegerme de más dolor. Finalmente susurró. Es alguien del trabajo. Fue un error, Nati. Lo sé. Pero no sabía cómo decirte. Sentí que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Quería gritar. Quería llorar. Quería levantarme y marcharme de ahí. Pero estaba congelada en mi lugar. Todo lo que habíamos construido juntos. Todo lo que creía conocer de él. Se derrumbaba frente a mí como un castillo de naipes. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Logré decir. Aunque sentía que el aire me faltaba. Miguel levantó la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo. Me miró directamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. De arrepentimiento. Pero también de algo más. Algo que no podía entender. ¿Por qué te mereces saber la verdad, Nati? No podía seguir viviendo con esta mentira. No cuando te importo tanto. No cuando has sido tan paciente conmigo. Su voz temblaba. Pero había una sinceridad en ella. Que me golpeó con fuerza. Me levanté del sofá. Incapaz de soportar más. Mis piernas temblaban. Y sentía que mi cuerpo estaba a punto de colapsar. Pero antes de que pudiera hacer algo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Miguel dio un paso hacia mí. Su rostro estaba lleno de desesperación. Lo siento tanto. Susurró. Y antes de que pudiera detenerlo. Me besó. Este beso era diferente al primero. No había pasión. No había deseo. Solo había tristeza. Un intento desesperado de aferrarse a algo que ya no existía. Sentí sus labios sobre los míos. Y todo lo que sentí fue vacío. Era el final. Y ambos lo sabíamos. Me aparté. Mis manos temblando. Mi mente en blanco. No sabía qué hacer. ¿Qué decir? Todo lo que quería era salir de ahí. Adiós, Miguel. Fue lo único que logré decir. Antes de dar media vuelta y marcharme. Cuando la puerta se cerró tras de mí. El silencio fue ensordecido. Sentía el frío del pasillo. Pero nada comparado con el frío que sentía en mi interior. Todo lo que había creído sobre nosotros. Sobre él. Había sido una mentira. Caminé por las calles sin rumbo. Con el corazón roto. Y la mente llena de preguntas. Que probablemente nunca tendrían respuesta. ¿Por qué me había contado todo ahora? ¿Por qué había decidido poner fin a nuestra relación? De esta manera. Y lo más importante. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mientras la noche madrileña me envolvía.
Había esperado respuestas. Pero solo me quedaban más dudas.